Hola a todos, en este segundo video voy a explicar, voy a abrir QGIS por primera vez y nos vamos a ir familiarizando con el programa. Lo que vamos a ver en este segundo video es cómo abrir QGIS en Windows. Vamos a ver lo que es el menú de texto, las barras de herramientas, los paneles, el área de la vista, cómo cargar capas, cómo eliminar capas, las propiedades de las capas, lo que es la barra inferior, donde se pueden visualizar las coordenadas, la escala, se puede elegir el sistema de referencia de coordenadas para trabajar. Vamos a ver lo que son las tablas de atributos de las capas y por último vamos a ver cuáles son los archivos que componen una capa. Este es el segundo video. En el primer video vimos cómo descargar QGIS del sitio de QGIS y vimos las versiones para Windows, Linux, Mac. Bueno, vamos a marcar. Perfecto. Para abrir QGIS, simplemente van acá en Windows, van a inicio y acá lo que tienen que hacer es buscar una carpeta, ¿tá? Que es la carpeta QGIS donde se instaló el programa. Acá está la carpeta QGIS 3.16 y si despliegan esa carpeta van a ver todos los diferentes iconos de los programas que se instalan cuando se instala QGIS. Nosotros el que tenemos que abrir es la opción que dice QGIS Desktop 3.16. También hay una versión que es además de abrirle QGIS, les abre el GRASS, pero bueno, nosotros ahora no vamos a estar trabajando con GRASS, así que pueden abrir el QGIS Desktop 3.16. Yo ya lo tengo abierto, ya lo abrí antes de empezar a grabar el video. Y bueno, así se ve el QGIS por primera vez. Acá arriba lo que ustedes ven, donde están todas estas palabras, es el menú de texto donde se pueden acceder a las diferentes funcionalidades de QGIS que después vamos a ir viendo. Después acá están todas las barras de herramientas, las diferentes barras de herramientas. Acá por ejemplo esto es una barra de herramientas, acá otra barra de herramientas y después tenemos acá sobre la izquierda tenemos los paneles, dos paneles cargados. En mi caso tengo el panel de capas. Todas las capas que se van a cargar se van a ir viendo acá en este panel. Y después el panel navegador, que nosotros podemos, a través del panel navegador podemos acceder a las diferentes capas que tenemos guardadas en nuestro disco, en nuestro disco duro. Entonces, el tema de los paneles es, y bueno, acá esto es el área más importante del programa, es el área de la vista, es decir, todas las capas que uno cargue se van a visualizar acá en el área de la vista. Y después acá abajo tenemos la barra inferior donde se pueden visualizar las coordenadas, de las coordenadas donde está el cursor, la escala de trabajo y después este icono de acá es un botón que nos permite elegir el sistema de referencia de coordenadas con el cual queremos trabajar. Entonces, como les decía, acá tenemos estos dos paneles. Estos paneles, ¿cómo se visualizan? Si nosotros con el cursor nos apoyamos acá, por ejemplo en esta parte de la ventana, y apretamos el botón derecho, vamos a ver que se despliegan la lista de todos los paneles que podemos cargar. Los paneles que están visibles son los que al costado del nombre tienen el tick marcado. Por ejemplo, yo tengo el panel de capas y el panel de navegador activado. Ven que ahí, si pincho acá al costado y ahí lo marqué, se fue el panel de capas. Pincho de vuelta, lo activo y se vuelve a ver. Acá abajo
tenemos lo que son la lista de barras de herramientas. Las barras de herramientas que tienen el tick al costado del nombre son las que están activas y nosotros podemos visualizar acá. Si sucede que, por ejemplo, uno de estos paneles los cerramos sin querer o los dos, vamos con el cursor hacia acá, hacemos botón derecho y los podemos prender nuevamente. El tema de los paneles se pueden poner donde uno quiera. Ven que ahí yo lo puedo poner uno a la izquierda, otro a la derecha. Lo puedo poner acá abajo. Eso depende de cada usuario. Lo mejor es, me parece a mí, o una de las mejores cosas es poner un panel abajo del otro y de manera de aprovechar mejor el área de QGIS, de manera que el área de la vista, donde se van a ver las capas, sea lo más grande posible. ¿Tá? Ahora bien, ¿cómo se hace para cargar una capa? Bueno, para cargar una capa, lo que hay que hacer es, aquí en el panel navegador, ir al disco C. Yo ya tengo unas capas precargadas, van al disco C, voy navegando hasta una carpeta donde yo sé que tengo un par de capas vectoriales. ¿Tá? Entonces voy navegando hasta la carpeta donde tengo la capa, donde tengo la o las capas, y lo que hago es selecciono. En mi caso tengo acá una carpeta que se llama Uruguay Rural, que tiene varias capas, y voy a cargar la que es la de límites departamentales de Uruguay, que es esta capa que se llama 00 departamento.shp. Entonces lo que hago es selecciono con el botón izquierdo esta capa, lo dejo apretado, arrastro al área de la vista, suelto y ahí se carga la capa. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es simplemente hacer doble clic sobre el nombre de la capa y se carga la capa. Y como ven, acá es donde se cargan las capas, ¿tá? En el área de la vista. Una vez que se carga la capa, esta aparece en el menú de capas. Y todas las capas que vayamos cargando van a ir apareciendo en el panel de capas. Por ejemplo, ahora voy a cargar otra que es de localidades, que es una capa de puntos. ¿Tá? Este departamento es una capa de polígonos. Entonces, por ejemplo, esta capa de puntos, doy doble clic y se cargó. Y ven que acá en el menú de capas se agregó la capa de localidades. Y siempre la última capa que se agrega va a aparecer primero en la lista. Ahora cargo una de hidrografía, que es esta HidroPL. ¿Ven? Y ahí me cargó la capa de hidrografía. Y se agregó acá al principio. Si quiero eliminar una capa, ¿qué tengo que hacer? Si quiero eliminar alguna capa, supongamos que quiero eliminar esta capa de departamentos. Lo que tengo que hacer es con el cursor del mouse lo apoyo sobre el nombre de la capa, botón derecho y acá tengo la opción eliminar capa. Pincho ahí, aparece esta ventana y me pregunta si quiero remover la capa. Si lo quiero hacer, le doy a aceptar y me elimina la capa. ¿Tá? Otra manera es seleccionar la capa. Ven, yo ahí selecciono la capa que quiero eliminar y pincho en el icono acá arriba, en el panel de capas, están todas estas herramientas y está la opción de apretar el botón eliminar capa. Entonces pincho ahí y se elimina la capa que seleccioné. Estas capas, vamos a decir, se eliminan de la sesión de trabajo de QGIS. No es que se borran de la carpeta del disco duro donde están esas capas. Si ustedes se fijan acá, las capas que yo eliminé siguen estando. Cuando yo elimino una capa,
dentro de QGIS, desde el panel de capas, lo que estoy haciendo es la estoy eliminando de la sesión de trabajo en la que estoy ahora. ¿Tá? No es que la elimino del disco duro. Ahora bien, nosotros de las capas podemos consultar lo que son las propiedades. ¿Cómo hacemos eso? Con el cursor lo apoyamos sobre el nombre de la capa, doble clic y se despliega las propiedades de la capa. ¿Tá? Entonces, acá a la izquierda vemos un menú en el cual tenemos varias opciones. ¿Tá? La primera opción es información, y eso ¿qué nos brinda? ¿Qué nos muestra? Nos muestra, por un lado, el nombre de la capa, la ruta, la carpeta, la ruta de la carpeta donde está guardada la capa, el tipo de archivo de la capa, en este caso como es un archivo vectorial, es de tipo, el formato es RJFile, la geometría que guarda la capa, ven que esta capa de departamentos es de polígonos, el sistema de coordenadas en el cual fue creada la capa, en este caso el sistema de coordenadas UTM, zona 21 sur, el extend de la capa, la extensión, que abarca las coordenadas de la extensión de la capa, ¿tá? La unidad, digamos, de medida del sistema de coordenadas que estamos trabajando, metros, y el número de geometrías que conforman la capa. En este caso, 20 geometrías. ¿Por qué? Porque tenemos acá cada una de estas. Cada una de estas es una geometría. ¿Tá? Es un polígono en la capa, una geometría. Y en total, acá hay 20 geometrías. ¿Tá? Por eso acá dice el número de objetos 20. ¿Tá? Y después más abajo tenemos información de los campos, ¿tá? Los atributos, los campos que están presentes en la tabla de atributos de la capa. ¿Tá? El nombre de cada campo, si el dato que almacenas de tipo numérico real o entero, o si es texto. ¿Tá? Y en total la tabla de atributos de esta capa está conformada por 10 campos. Bien. Ahora vamos a ver cómo acceder a la tabla de atributos de esta capa. Para acceder a la tabla de atributos de esta capa, dos maneras tenemos. Una es, si pinchamos el nombre, si con el cursor lo apoyamos sobre el nombre de la capa, hacemos botón derecho, acá en esta lista tenemos la opción de abrir tabla de atributos. ¿Tá? Esta es la tabla de atributos de esta capa, que está conformada por 10 columnas y 20 filas, ¿tá? O 20 registros. Es decir, un registro, cada registro de esto le corresponde a cada geometría. Acá tengo un botón que si lo pincho puedo acoplar la tabla de atributos a la ventana principal de QGIS. Y acá lo que ya les decía, cada registro de estos, de la tabla, se corresponde con una geometría de esta capa. ¿Tá? De manera que si acá tenemos 20 geometrías, 20 polígonos, 20 objetos, en la tabla vamos a tener 20 registros o 20 filas. ¿Tá? Y para ir finalizando este video, algo más que le quiero mostrar es que voy a ir a la carpeta, ¿tá? Pincho sobre el link, ¿tá? Acabo de pinchar sobre este link, ¿tá? Esta es la carpeta donde está guardada la capa. La capa que yo estoy trabajando ahora es esta 00 departamento. Y una capa, esta capa que nosotros estamos visualizando, que tiene esta tabla de atributos, ¿tá? Está conformada por varios archivos. Cuando nosotros hablamos de una capa, en realidad está conformada por 4 más archivos.
¿Cuáles son los archivos importantes? El archivo SHP, ¿tá? Que contiene las geometrías de la capa, ¿tá? La información geográfica en sí. El archivo DBF, ¿tá? Que no es otra cosa que la tabla de atributos, ¿tá? Y después tenemos un archivo SHX que vincula el SHP con el DBF, ¿tá? Y después tenemos el archivo PRJ que lo que hace es, si lo voy a abrir con el bloc de notas, el archivo PRJ es una cadena de texto, ¿tá? Es una cadena de texto que contiene la información del sistema de coordenadas, el SRC, en el cual tiene que ser cargada la capa en QGIS. En este caso, para esta capa, es el sistema 32721. ¿Tá? Y un par de cosas que me faltaron. En la barra inferior, nosotros, una vez cargada la capa, podemos ver lo que son las coordenadas. Ven que nosotros con el cursor vemos donde apoyamos el cursor. Acá en la barra inferior vemos las coordenadas, ¿tá? En este caso, como son coordenadas planas, vemos las coordenadas acá abajo, primero del eje X y después del eje Y. ¿Tá? Después nos muestra la escala a la cual estamos trabajando, ¿tá? Que lo que hace el QGIS cuando carga una capa es la carga de manera que se pueda ver completamente. Entonces ajusta la escala de manera automática para que nosotros podamos ver la capa toda entera. Y acá abajo tenemos lo que es el botón para elegir el sistema de coordenadas con el cual queremos trabajar. Entonces, si yo pincho en este botón, en este icono, que es como un globo terráqueo con un cono arriba, se despliega esta ventana mediante la cual podemos elegir el sistema de coordenadas con el cual queremos trabajar. Por ejemplo, ahora está configurado para trabajar en coordenadas planas, en UTM. Pero yo puedo cambiar acá al sistema de coordenadas geográficas 4326. Le doy a aceptar y vean que la apariencia de Uruguay cambia, se ensancha, y acá en lo que es las coordenadas cambia de metros a coordenadas geográficas de longitud y latitud. Y bueno, por acá sería todo en este video.